Quiero presentarte la construcción de este circuito que dijimos que era de Bombay, pero también lo tiene Maimó. En su prontuario de transistores, pues uno de los circuitos que presenta es este. Y ya dije que el material iba a ser totalmente reciclado, pues entonces cogí un transistor viejo y como verás lo que estoy viendo ahora es un transistor de germanio PNP que, bueno, se me rompió una patita, pero bueno, se la recompuse y estoy viendo la ganancia que tienen esos transistores PNP para utilizarlos. ¿Cuál es lo único que me sirve esto? Pues me sirve como caso práctico y además me sirve para usar esos, a lo mejor un transistor que no te sirve para nada, para ver si le puedo dar, pues, no una nueva vida, pero sí una vida distinta. Ahora estaba mirando un transformador que yo sí lo tenía, igual lo compré en aquel momento a Bombay, que probé lo que era más lógico que lo que fuese un devanado y el otro, pero no, tal y como lo puse, no constituían devanado esos extremos, o sea, había que cambiarlos de alguna forma. Entonces ya los cambié y lo primero que voy a hacer es medir la resistencia que presenta. Y mira, está presentando unos de los devanados 515 ohmios, casi 516, y ahora mediremos el otro devanado que presenta una resistencia de... No, todavía estamos con el mismo, todavía estamos viendo ese devanado. Y ahora sí, ahora ya es el otro devanado de ese mismo transformador que presenta una resistencia de 102. Como puedes ver, la resistencia es una relación 1 a 5, o sea, es un transformador claro de 1 a 5. Perfecto, porque además yo creo que lo recuperé de este mismo receptor. Yo lo hice, este regenerativo, y me fue muy bien. No esperé los mismos resultados que yo tuve en aquel momento o que yo creía tener. La verdad que me ha defraudado. Yo voy más adelante en lo que tú estás viendo. Voy haciendo cosas y, bueno, ahora lo que estás viendo es el transformador de salida. Y el transformador de salida en el bobinado que va hacia el altavoz tiene una resistencia de 0,7 ohmios. Es de un transistor, ya te digo, todo lo desguazado. Y en cambio, digamos, lo que mira hacia adentro, el opuesto a lo que va al altavoz, tiene 10,9 ohmios. Como verás, su resistencia y, por supuesto, su impedancia es bastante más baja que los transformadores que nosotros usamos en lámparas. Para que te hagas mejor a la idea sobre el circuito de Bombay, que digo, es igual que de Maimó, que lo he puesto al inicio de este vídeo, voy a poner los valores de los componentes. Empezando por donde viene la señal, digamos, en la señal el primero que se encuentra es un transformador de relación 1/5. Y como puedes ver, digamos, el bobinado de más resistencia, de más impedancia, es el que mira hacia el transistor que tiene 515 ohmios, como dijimos. Mientras que la otra parte, la que ya ataca digamos, al transistor final, es un bobinado de 102 ohmios. Esto ahora, la señal se amplifica en ese transistor PNP y ataca al transformador del altavoz por un devanado de 10,8 ohmios y la salida es de 0,7 ohmios. Mi idea es primero probar, digamos, la etapa final, es decir, las más próximas al altavoz, que está constituido por ese transformador que hemos visto, ese transformador del altavoz y un transistor PNP. Bueno, ahí podrás ver tensiones, tensión de alimentación. Eso es la unión base-emisor. Siempre la suelo tener visualizada. Esa unión base-emisor de ese transistor, como es un germanio, pues tiene una caída ahí más o menos de 0,1 y pico, 0,2. Nosotros hemos hablado siempre, tiene 0,15, hemos hablado de 0,2, 0,3 como mucho. Suponemos que está en activa y lo único que he hecho es reproducir el circuito que está en el esquema. Nosotros cuando polarizamos el transistor
todo lo hacíamos en continua, es decir, sin meter ninguna señal en alterna por la entrada. No, solamente como estaba trabajando ese transistor en continua. Aquí puedes ver cómo cuando meto un pito en esa etapa, el voltaje base emisor que yo tengo se pone incluso hasta negativo. Por eso muchas veces hay que tener cuidado con las lecturas, hay que tener cuidado en qué condiciones se mide, porque si no nos puede dar lugar a muchos errores. Verás que cuando quito el pito, él pasa a lo que es normal, a lo que nosotros conocemos, a una tensión base emisor aproximadamente de 0,15 voltios en esa unión. En el momento que meto pito, eso pasa negativo. De este montaje tengo yo muchas horas de vídeo, pero voy a intentar quedarme con las secuencias que me parece que son más representativas y sobre todo un poco más coherentes. Entonces ahí lo que estás viendo y lo que estamos probando es solamente un transistor y el transformador de salida. Y ahora lo que voy a hacer es meterle el pito que tú escuchabas, pero ahora vamos a ver la entrada y salida. Mira, la entrada es la parte superior, la salida es la inferior. La salida está puesto el osciloscopio en paralelo con el altavoz, es decir, está en el secundario del transformador de salida. Puedes ver que solamente cuando la amplitud es muy baja, la señal no se me distorsiona. Cuando la amplitud empieza a ser un poquito más grande, la señal por la parte de abajo se me distorsiona. Entonces, bueno, yo creo que tengo el circuito bien hecho y la verdad es que me extraña un poco porque yo recuerdo cuando era chaval que este circuito al oído iba bien, diría que muy bien. Y en cambio, el montaje que yo he hecho ahora, pues a lo mejor es que soy más exigente, pero yo diría que ni siquiera a oído me va bien. Ahí puedes ver cómo la salida respecto a la entrada está desfasado 180 grados. Solamente lo que pretendía es mostrarte eso. Ya dijimos que había un montaje en el cual el emisor común que efectivamente desfasaba 180 grados. Bueno, pues este es el caso práctico que se da 180 grados de desfase. Y el transistor que estoy probando creo que es un OC44. Y este es el que se me rompió, me parece, una patita, pero con cuidado le soldé y luego ya lo llevé con un cable de grappling. Señal en el primario del transformador de salida. He cambiado la salida, la he puesto en el primario. Como verás, tengo bastante más amplitud. Es normal. Ten en cuenta que estamos en un transformador que, si lo midiésemos en resistencias, el primario hemos dicho que tiene alrededor de 10 ohmios y el secundario tiene alrededor de 0,7. Luego es normal que haya más tensión en el primario. ¿Has visto la gráfica? Fíjate, pues eso estaba con una tensión de alimentación de 2,16 voltios. Como habrás visto, ya el corte, de la curva era tanto en una parte inferior como en la parte superior. Y es lógico que eso acontezca. Es decir, yo no tengo camino, tensión de excursión. La señal, como vimos antes, dentro de la recta de carga, enseguida se midía a los dos extremos. Se midía el extremo de saturación y se midía el extremo de corte. En cambio, conforme voy subiendo la tensión, pues por lo menos he quitado una de esas distorsiones. Mira, ese es el circuito que yo estoy en este momento atacando, lo que tú estás viendo ahí. Entonces puedes ver cómo el transformador, ese transformador de relación 1/5, pues en el lado que mira hacia el altavoz, es primario, o sea, es el primario porque es el lado pequeño, es el que tiene una resistencia R2, que yo le he puesto a 102 ohmios y yo se la he puesto como 100. Luego puedes ver que tiene una resistencia R de valor 200 ohmios y luego tiene una resistencia R1 de valor 10K. Y eso es lo que constituye el circuito que está polarizando la unión base-emisor. Te pongo abajo, en la parte inferior derecha, una configuración que tiene así MAIMO, que precisamente lo que hace, y en este caso también lo hace, Bombay, es hacer un divisor de tensión que es el que después pasa por una resistencia, en este caso que es el primario de ese transformador, por esos 100 ohmios, y ya ataca a la base. Entonces, ya sabéis que cuando hay ese divisor de tensión, lo que nos permite es, MAIMO lo llama
autopolarizado. Bueno, lo que sí hace es que no haya derivas tan grandes cuando acontecen variaciones térmicas en el transistor, bien sea por fuente interna del propio transistor, de fuente externa. Es un circuito bastante estable y muy usado, un divisor de tensión atacando a la base. Las ecuaciones, y quiero, a lo mejor aburrirán, pero quiero que veáis las ecuaciones, son las siguientes. Tú ves que lo que hemos llamado intensidad 2 es la que circula por la resistencia R1, es decir, la que termina en el negativo. Entonces podemos decir que esa intensidad 2 es igual a la intensidad 1, que es la que atraviesa la resistencia 200 ohmios, más la intensidad de base, que es la que atraviesa la resistencia R2, que es ese transformador que tiene una resistencia aproximada de 100 ohmios. Otra ecuación que puedo establecer es que VCC, es decir, la tensión de la pila, ves que del emisor, el emisor de un transistor PNP, el emisor, por supuesto, va a positivo. PNP, la unión base-emisor, la vamos a polarizar en directo. Luego el emisor lo pondremos como positivo. Ves que luego sale una resistencia R, que hemos dicho, y atraviesa una intensidad I1. Luego VCC es igual a I1 por R más I2 por R1. De esas tres ecuaciones, con cuidado y operando, podemos sacar cuál es el valor de la intensidad de base en función de VCC, voltaje base emisor y valores de las resistencias, tanto R, R1 como R2. Y esa es la fórmula que yo te he puesto ahí, una fórmula que yo luego la he llevado a una hoja de cálculo, a una hoja Excel, para ver cómo digamos, cuadra esa teoría con los valores que en este caso Bombay ha utilizado. Mira, yo lo que he hecho es, como te he dicho, llevar a Excel esa ecuación que ves arriba, de tal forma que la intensidad de base tiene su valor en función de las distintas tensiones y resistencias de polarización que yo aplico. Puedes ver que si me quedo en auténticos valores y que he reflejado durante este vídeo, podrás ver que la intensidad de base incluso me sale negativa. Pero si yo esa resistencia de 200 ohmios, ya en vez de 200 ohmios la sumo a 417, ya me sale una tensión de base, además bastante 0,3 miliamperios, o sea, bastante considerable. Porque te pongo ese valor porque creo que luego en algunas de los cambios y cosas que he hecho miles, me parece que puse ese valor. Y si lo vemos en una secuencia de vídeo, la mostraré. Y si no, pues lo que también te puedo decir que pues hemos hecho un ejercicio, hemos hecho una aproximación, hemos visto una cosita un poco rara, que parece que esa intensidad de base incluso llegaba a ser negativa, pero bueno, también es cierto que hay algunas aproximaciones, bueno, no del todo a lo mejor correctas, o que a lo mejor Bombay, lo que es el transformador que yo estoy hablando, lo que estamos haciendo ahí, es el que yo puse, o sea, porque yo me parece que ahora estoy probando con el de Bombay, a pesar de que tengo yo luego el otro, que se parece muchísimo, ya verás, el otro digo el de un transistor cualquiera, ahora estoy con el de Bombay, luego esa resistencia que tengo en ese primario de 102 ohmios o de 100 ohmios, de 100, 102 es lo mismo, yo creo que es un valor correcto como resistencia en continua, vuelvo a decir, como resistencia en continua. Ese es el potenciómetro multivuelta que yo estoy usando, que en este momento lo tengo un valor de 203 ohmios, 200, es decir, estoy de acuerdo al esquema de Bombay, 200 ohmios de valor para esa resistencia. Mira, ahora lo que voy a hacer es sencillamente tomar valores con ese valor de resistencia de 203 ohmios. Sí que están cogidos con pito, pero también es cierto que todos los valores que yo te estoy tomando ahí están con pito. Y lo que sí puedo ver que con las ecuaciones que yo he empleado, teóricamente yo estoy ahí a una intensidad de 0,4 más o menos miliamperios y en cambio estoy midiendo pues la mitad, 0,2 miliamperios. Pero bueno, esto está dentro de casi de una coherencia. Otra observación, verás ahora cómo, con las gráficas habituales que hemos visto en el osciloscopio, vemos cómo se corta la parte de abajo, luego teóricamente parece que va al corte ya que es un PNP. Tensión, base emisor. Corriente de la base. Alimentación
forma de onda. Una resistencia de 1000 ohmios. Bueno, aquí puedes ver que parece que poniendo una resistencia de 1000 ohmios en vez de 200 ohmios mejoramos y se corta menos la señal por la parte de abajo. Pero hice muchas pruebas, o sea, tampoco le des un valor exacto a lo que estoy haciendo. Simplemente es una curiosidad que te la he presentado. Ahora puedes ver cómo sencillamente ya oído quería ver cuál podía ser un valor más óptimo de esta resistencia. Sí que es verdad que a oído, digamos, su valor más óptimo es cuando hay algo de distorsión en la parte inferior. En este caso no sé exactamente qué valor le he puesto, pero ves, ahí está con esa distorsión. Para intentar mejorar la distorsión, lo que hice fue una prueba. Digo, bueno, voy a cambiar el transformador de salida y en vez de poner un transformador de salida de transistor, le puse el transformador de salida que tengo yo del altavoz de pruebas. Entonces, como puedes ver, la resistencia que tiene en primario es 746 ohmios en contra de los 10 ohmios que tiene el transformador de transistor que hemos estado usando. Sencillamente al hacer pruebas a ver si mejoraba. Ahora lo que voy a mirar en el osciloscopio, esa señal que ya te digo está sonando en el altavoz de pruebas. A ver si influía esa resistencia de carga constituida por el primario y el transformador. Y sí, en este momento lo puedes ver, pero encima ha ido a peor. O sea, ahora tenemos distorsión en la parte superior y en la parte inferior. Con lo cual, pues esta prueba no me sirvió de nada. Bueno, ya con el transformador propio del transistor hice pruebas, moví el potenciómetro intentando buscar un punto óptimo. Parece que encontré un punto. Ahora vamos a leer cuánto es la resistencia de base. La resistencia de base es 417. Con más resistencia, más conducción. Menos distorsión, pero esto se satura. También pude ver lo que has escuchado, que si yo subía más la resistencia había más intensidad de base, parecía que había menos distorsión, pero el problema que tenía que él solo se iba a la saturación. Ahí lo puedes ver, hemos pasado de una tensión de 0,2 a 0,5 en base emisor, está saturado. Mira, ahora te presento otro cambio, una cosa curiosa. ¿Ves que ya he conseguido 0,2 voltios en base emisor? 9 voltios en alimentación y en cambio intensidad de base e intensidad de colector son casi despreciables. ¿Qué cambio he podido hacer? Pues muy sencillo, el cambio que he hecho, mira el transistor. He cambiado el transistor por uno de silicio. Como puedes comprender, con 0,2 voltios no puede conducir un transistor de silicio. Bueno, hice 1000 pruebas, ¿no? Bueno, al final parecía que con una resistencia de 471 ohmios, que es la que tengo ahí, funciona. Anteriormente estaría inferior, me supongo. He movido el potenciómetro. Ahora intentar que la unión base emisor estuviese mejor. Quita señal. Te habrás fijado en los valores que tengo antes con señal y ahora sin señal. Puedes ver que sin señal estoy ya en 0,5 en lo que es el voltaje base emisor. Ahí hay una intensidad de colector y por supuesto hay una intensidad de base. Bien, entonces vemos cómo ya con silicio estamos conduciendo, hemos visto cómo la señal siempre cambia de alguna forma el voltaje base emisor que yo tengo, por eso a veces medir, vuelvo a insistir, en transistores mucho cuidado cómo estoy midiendo. Y ya me queda solamente ver qué pasa ahora. Pues lo que pasa es que, lógicamente, ese transistor tan pequeño, con esas intensidades y se calienta. Como se calentaba, lo que he hecho es cambio de transistor y lo que voy a ponerle es un BD140, que como verás tiene una beta mucho más baja, pero es un transistor, ahí lo puedes ver, que aguanta mucha más corriente. Así que vamos a ver cómo se comporta con este transistor. Bueno, ya quiero casi terminar, porque verás que siempre estamos alrededor de lo mismo, cambios, pequeñas mejoras, y ahora estoy con el BD140 y puedes ver la señal que tengo, pero sí es cierto, y esto también es lógico, que si yo aumento la tensión de alimentación del circuito, consigo
que la distorsión se me vaya o me disminuya. Es lógico, ¿eh? Piensa que en ese momento lo que estoy haciendo es en la recta de carga inclinarla más, porque le estoy dando más tensión, es decir, habrá más tensión ahí en colector emisor cuando intensidad es, ten en cuenta que estoy alimentando, en este caso a 13 voltios ahora, y puedo hacer más excursión de señal. Por eso he puesto esta toma, porque es lógica, pero yo no quiero alimentar, por supuesto, a más de 9 voltios. Así que esto es simplemente una curiosidad. Bueno, quiero hacer un resumen de lo que hemos visto. Vamos a montar ese amplificador que estás viendo ahí, es un amplificador en clase A. Es clásico en su constitución y, por supuesto, y lo dije desde el principio, quiero aprovechar todo material de reciclaje. Ese material de reciclaje empezaremos, digamos, por los componentes activos. Ese componente activo es el transistor. Este transistor es un OC41, OC44, un transistor PNP reciclado. Y luego, como transformador de salida, pues un transformador de salida de los que tienen los transistores de los años 70, más o menos, que tenían esas características, que como hemos visto tenían en continua el primario 10 ohmios y el secundario aproximadamente 0,7 ohmios. Con eso hemos estado jugando y viendo polarizaciones, y lo que sí hemos visto que parecía que acontecía, que en la parte inferior de la onda había una distorsión, que quedaba algo mejorado, por supuesto subiendo la resistencia. Entonces, esa resistencia que originalmente en ese circuito está en 200 ohmios, nosotros con un transistor de germanio le hemos puesto en 470 más o menos, 417 ohmios, vamos, hemos subido su valor. Parece que hemos mejorado un poco. Disponer de transistores de germanio no es fácil, entonces pensé, voy a poner un transistor de silicio. Y puse aquel transistor pequeño que vistes, y lo único que hice también es aumentar esa resistencia, que ahora le he llevado a un valor de 1,2K. Y estuve jugando con él y vi que incluso, pues, variando ese valor de la resistencia, pues el transistor empezaba a tener más intensidad de colector y, por supuesto, el tamaño que tenía pues no me soportaba esas intensidades de colector. Entonces pensé cambiarlo por un transistor más potente cuando puse el PCE 140. Y luego hemos visto cosas interesantes como la ya relatada de la mejora que teníamos en lo que era esta distorsión en la parte inferior de la curva, haciendo que haya más intensidad. Lo que sí también vimos que como habiendo más intensidad, pues bueno, el transistor se empezaba a calentar, se disparaba y entraba en saturación. Bueno, eso es una cosa que hemos visto. Otra cosa que hemos visto, cómo subiendo la tensión de alimentación SVCC a los 13 voltios tenía más excursión de la señal y eso me permitió también que no estuviese distorsionada. Pero por supuesto yo voy a trabajar a 9 voltios. Y ya no voy a seguir más. Esto es, digamos, todo lo que quería de esta primera etapa. Has visto que conseguir la perfección, a lo mejor es fallo mío, parece imposible, es decir, en cuanto a las señales un poco grandes, es verdad que se me distorsiona la parte inferior y vamos a seguir y vas a poner la segunda, digamos, la etapa que hay anterior a esta, que es una etapa también de amplificación, pero lo voy a dejar ya para el próximo vídeo. Así que muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.